Fue súper importante para este proyecto, como casi todos los proyectos de cine latinoamericano que se hacen en coproducción, dependen de estas coproducciones para poder ser viables. O sea, hay muchos apoyos de los distintos institutos de cine, pero en general las películas son muy costosas y este mecanismo de coproducción no solamente aporta viabilidad, sino que también genera como estos vínculos de trabajo y posibilidades de compartir con gente de distintos lugares que enriquecen en general los proyectos. O sea, en el caso de Anina fue muy importante para ambas cosas. ¿Qué valoración tiene del equipo colombiano? En Colombia se hizo principalmente el diseño de sonido de la película, un trabajo de corte artístico muy fuerte. O sea, la película estaba totalmente silenciosa, excepto por la grabación de las voces que fue realizada en Uruguay. Hay algunas voces colombianas también, hay actores colombianos participando. Y fue un trabajo que colmó las expectativas. O sea, nosotros nos dejó muy satisfechos porque es mucho mejor de lo que esperábamos. Y a nivel del tema de postproducción de imagen, ajuste fotográfico, digamos, colorización, todo lo previo, toda la postproducción y previo a los máster finales de la película que también se están haciendo acá, básicamente trabajamos en unas condiciones técnicas que en Uruguay no están. Y eso también obviamente es muy positivo. Anina es una novela de Sergio López Suárez, escritor uruguayo, maestro de escuela, ya retirado en este momento. Él es desde la ciudad de Salto, actualmente vive en Montevideo, que recoge primero la intención de Sergio de contar una historia en particular y de desarrollar un concepto, pero que se enriquece con un montón de detalles tomados de anécdotas o de pequeñas historias que le sucedieron a él durante su tiempo como maestro de escuela, tanto relacionado a los niños como a otros maestros, amigos, gente de su entorno. Sergio ve todas estas situaciones desde un ángulo, con un ojo muy humano, muy generoso y muy crítico a la vez, en el mejor de los sentidos, y desarrolla una historia que se nutre de estas cosas y que termina siendo una historia profundamente reflexiva, muy rica desde ese lugar, una historia que se cuenta desde el punto de vista de un personaje y que se vive desde el interior de ese personaje. Anina es el público que la ve y lo que sucede en la historia es todo desde el ángulo y el punto de vista de ella, sus sentimientos, sus emociones, la forma de ella pararse frente a determinadas situaciones. Y como esto es viene un poco de la vida de Sergio o de situaciones que él evalúa de determinada manera en relación a otras personas, o de la interpretación que nosotros mismos hacemos del libro y de lo que Sergio nos propone, termina como enriqueciendo mucho el carácter del personaje. O sea, es un personaje con mucha complejidad, con mucha riqueza interior, ¿no? Es un personaje con el que el público se identifica rápidamente, niños y adultos también. Es lo que nos ha pasado ahora después de 4 proyecciones en Alemania y una acá en Colombia. Hemos recibido ese tipo de respuesta. Creo que nosotros estamos muy interesados en que lo que se transmitiera y se contara de Anina fuera esa sensación que nos dejó a nosotros también leer el libro, ¿no? Ese punto de vista más reflexivo, más sensible. Y eso tiene que ver con las actuaciones, con las cosas que suceden en la historia y no con un despliegue demasiado sofisticado de técnica y de animación. Entonces fue una opción, es una decisión tomada antes de empezar a trabajar, que la película fuera contada casi como, por más que esa animación, fuera contada como si hubiera un equipo de rodaje pequeño detrás de una cámara. Entonces eso también la vuelve familiar, la aproxima mucho al espectador. Siempre hay alguien mirando, siempre hay como esa cámara que es como un testigo o un ojo, que no está colgada de grúas ni de artefactos extraños, o sea, cosas que sí se pueden hacer en animación, generar utilizar herramientas de lenguaje mucho más sofisticadas, más extrañas, o incluso inventarlas en el momento. Nada de eso está hecho, excepto en algunas situaciones oníricas donde Anina imagina o sueña determinadas cosas, donde
por momentos se utilizan, se exagera un poquito más con el lenguaje. Pero en general es como tú dices, es un lenguaje sencillo y convencional, digamos, de la forma que están planteados los planos, cómo se cortan, cómo se narran, cómo se arma cada secuencia, responde a una lógica muy simple, porque realmente no queríamos agregar demasiado más y que la situación se viera más desde lo que transmiten los personajes, ¿no? Y lo que les está pasando. Una de las cosas que nos llamó bastante la atención y que hacía que concentraba mucho la atención de los niños que la vieron en Berlín era el hecho de tener al personaje en un estado de preocupación. O sea, Nina está preocupada durante la historia, entonces está todo el tiempo tratando de resolver internamente su conflicto. Y esto sensibilizaba mucho a las personas, sobre todo a los niños que la veían, que realmente se ponían como de su lado y trataban de acompañarla en eso. A nivel de lo que se transmite, jugamos con eso, pero también quisimos, nos gustaba mucho la idea de tener como un contraste con una estética dulce y atractiva, más relacionada a la ilustración de libros, que fuera más tierna, por decirlo de una manera. Porque en realidad Nina es así, es una niña tierna, buena, inteligente, que está pasando por un momento particular. Pero la fealdad se plantea desde otro lugar, más desde algunas cosas que Nina imagina, pero quisimos que a Nina es un personaje que tiene que despertar cierta ternura, entonces quisimos que el contexto, el entorno estético tuviera esa calidez también. En general los adultos se han mostrado muy interesados, en particular porque creo que tiene muchas referencias a nuestra niñez. O sea, esa es la respuesta que hemos recibido de la mayoría. Muchos adultos que vienen emocionados, conmovidos, tipo muchas gracias por esta película, qué linda, porque tiene mucho guiño, no solamente guiños pensados como para llegar a estas personas, sino por quienes la hicieron, por quienes hicimos la película, que pusimos muchos de nuestros recuerdos y de nuestra evaluación de la niñez en esta película. Tiene una mirada desde el mundo adulto también, porque no dejamos de ser adultos todo lo que le hicimos. Entonces, así como Sergio, un hombre adulto, se convierte él en el personaje, en Nina, en el momento que escribe el libro y pone muchas de sus reflexiones ahí, pero son las reflexiones de un hombre que hoy tiene más de 60 años. Eso le da una riqueza muy particular al personaje y logra que se conecte con niños y adultos de una forma muy intensa con ambos. Bueno, Alfredo, muchas gracias y felicitaciones. Bella película. Muchas gracias a ti por los comentarios, gracias por haber ido a verla también. Listo.